Ayer por la mañana, mi hijo Raúl me llamó con la voz quebrada de pánico. Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están bloqueadas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que jamás pensé sentir hacia mi propio hijo. Pero para entender por qué llegué a este punto, debo contarles lo que pasó la tarde anterior, cuando mi nuera Diana decidió humillarme frente a toda la familia. 68 años tengo, y durante los últimos 10, desde que enviudé, me convertí en el cajero automático personal de mi hijo y su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía el café en mi propia casa, Diana se volteó hacia sus amigas que habían venido de visita y soltó las palabras que cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras cuentas. Mi hijo Raúl, en lugar de defenderme, se echó a reír como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Me quedé ahí, con la cafetera en la mano, viendo cómo se burlaban de mí en mi propia sala. Mis manos temblaron, pero no de tristeza. Temblaron de una rabia fría que nunca había sentido antes. Porque en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, no era ni siquiera una persona. Era solo una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años fui su salvación financiera. Cuando Raúl perdió su trabajo, yo pagué su alquiler durante 8 meses. $800 mensuales que salían de mi pensión sin que él moviera un dedo para buscar trabajo de verdad. Cuando Diana quiso renovar toda su ropa porque necesitaba verse profesional, fueron $3,000 de mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a Cancún porque se lo merecían después de tanto estrés, otros $5,000 desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Por supuesto. Yo era buena para pagar, no para acompañar. Es que es un viaje romántico, mamá, me decía Raúl cada vez que yo insinuaba que me gustaría conocer la playa. Tú lo entiendes, ¿verdad? Y yo, como la idiota que fui durante años, siempre entendía. Siempre pagaba. Siempre me quedaba callada mientras ellos vivían la vida que yo financiaba. El colmo llegó hace 3 meses, cuando Diana decidió que necesitaba un carro nuevo. El que tenemos ya está muy viejo, Georgina, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si vamos a tener hijos pronto, necesitamos algo más seguro. $15,000 de enganche. $15,000 que representaban 2 años de mis ahorros. Pero lo pagué, como siempre, porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras envenenadas, después de ver cómo mi propio hijo se reía de mí, algo cambió para siempre en mi corazón. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una claridad que me quemaba por dentro. Me levanté a las 3 de la madrugada, encendí mi computadora, y comencé a tomar las decisiones que debía haber tomado hace años. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre. Cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Luego, cerré la cuenta de ahorros compartida donde depositaba dinero cada mes para emergencias que nunca eran emergencias reales, sino gastos de restaurantes caros y ropa de marca. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y quité sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, me sentía en paz. Sabía que pronto mi teléfono sonaría, y que del otro lado estaría mi hijo desesperado, humillado, pidiendo explicaciones. Y yo estaría lista para dárselas. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Yo estaba sentada en mi cocina, disfrutando mi segundo café del día, cuando vi el nombre de Raúl en la pantalla. No contesté inmediatamente. Dejé que sonara 3 veces más mientras saboreaba ese momento de poder que no había sentido en décadas. Cuando finalmente respondí, su voz sonaba desesperada, casi histérica. Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están bloqueadas? Estoy aquí en el restaurante La Terraza con la madre de Diana, queríamos almorzar y celebrar su cumpleaños, pero ninguna tarjeta funciona. Es humillante. La gente nos está mirando, el mesero está impaciente, y yo no tengo efectivo suficiente para pagar una cuenta de $200. ¿Qué está pasando? La ironía era deliciosa. Habían escogido precisamente La Terraza, el restaurante más caro de la ciudad, para impresionar a la suegra de Diana.
El mismo lugar donde yo nunca fui invitada, a pesar de haber pagado cenas familiares ahí durante años cuando ellos iban sin mí. Ahora estaban ahí, rodeados de la alta sociedad que tanto querían impresionar, y no podían pagar ni siquiera un plato. Buenos días, Raúl, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Las tarjetas están canceladas porque decidí que ya no voy a financiar más su estilo de vida. ¿Qué? ¿Estás loca? Estamos en público. La madre de Diana está aquí. ¿Cómo voy a explicarle que mi propia madre me dejó plantado? Esto es ridículo. Lo ridículo, hijo, fue escucharte reír ayer cuando tu esposa dijo que solo sirvo para pagar sus cuentas. Lo ridículo fue darme cuenta de que durante 10 años he sido tratada como un cajero automático en lugar de como tu madre. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Diana y su madre preguntándose qué estaba pasando. El mesero debía estar esperando el pago, y otros comensales comenzando a notar la situación incómoda. Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar después, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy. Te prometo que... No, le interrumpí. No hay más promesas, Raúl. No hay más, solo por hoy. Durante 10 años he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años he sido tu solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. Ustedes no me respetan, no me valoran, y definitivamente no me aman como yo los amé a ustedes. Eso no es verdad. Claro que te amamos. Diana estaba bromeando. Tú sabes cómo es ella. Sé exactamente cómo es ella, Raúl. Y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión. Podía escucharlo respirar pesadamente. Imagino que la situación en el restaurante se estaba volviendo más tensa con cada minuto que pasaba. Probablemente ya había notado que algo estaba mal, que la tarjeta dorada que siempre usaba para impresionar no estaba funcionando. Mamá, por favor, no podemos quedarnos aquí parados. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que lavemos platos? ¿Que llamemos a la policía? Esto es una humillación. Ahora sabes cómo me he sentido yo durante años, le respondí. La diferencia es que tú tienes 35 años y deberías poder resolver tus propios problemas. ¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? Esto no es normal en ti, mamá. Nunca has sido así de cruel. Cruel. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Yo era cruel? Después de años de sacrificarme, de privarme de cosas que quería para darles a ellos todo lo que pedían, después de trabajar hasta los 65 años para asegurarme de que tuvieran una herencia digna, después de quedarme sola cada Navidad mientras ellos viajaban con mis regalos de dinero, cruel fue reírse de mí ayer, le dije con una frialdad que no sabía que poseía. Cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitaban dinero. Cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria. Mamá, Diana no quiso decir eso. Diana dijo exactamente lo que pensaba. Y tú estuviste de acuerdo. Los dos dejaron muy claro cuál es mi lugar en sus vidas. Escuché voces más fuertes de fondo. Diana preguntando qué estaba pasando, su madre haciendo comentarios que no lograba distinguir pero que sonaban molestos. El mesero probablemente ya había traído la cuenta y estaba esperando con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay problemas. Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esto no es la forma de solucionarlo. Podemos sentarnos a hablar como adultos, pero ahora necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y después podemos cambiar las cosas. Solo esta vez más. Me reí, y mi propia risa me sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero mamá. No, Raúl. Esta vez no. Esta vez van a tener que encontrar otra solución. Tienen trabajos, tienen amigos, tienen familia política. Encuentren una manera. ¿Cómo vamos a explicarle a la madre de Diana que mi propia madre nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a ver a la cara a la gente que nos conoce? Todos van a hablar de esto. Y ahí estaba la verdad desnuda. No estaba preocupado por arreglar nuestra relación, no estaba reflexionando sobre cómo me habían tratado.
Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente iba a pensar. Igual que siempre. Ese es tu problema que resolver, hijo. Durante años me preocupé por su imagen, por su comodidad, por su felicidad. Ahora es hora de que yo me preocupe por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debí haberte enseñado hace años a valerte por ti mismo. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Podía sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando a quién podía llamar, cómo podía salir de esta situación sin perder la cara completamente. Mamá, por favor, Diana está llorando. Su madre está preguntando qué tipo de familia somos. El mesero ya nos preguntó 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad. Otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estaba su piedad cuando me quedaba despierta calculando cómo pagar sus gastos además de los míos? ¿Dónde estaba su compasión cuando yo me privaba de comprar ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se ganó durante años, Raúl. Y ustedes la perdieron ayer. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de adrenalina, de una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, había puesto mis necesidades primero. Por primera vez en años, había dicho no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no paró de sonar. Primero fue Raúl otra vez, luego Diana, después un número que no reconocí pero que asumo era de la madre de Diana. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en mi terraza, disfrutando del silencio que tanto había extrañado. Pero la calma duró poco. A las 11 de la mañana escuché el ruido inconfundible del carro de Raúl entrando a mi cochera. Ese carro que yo había ayudado a pagar, por supuesto. Se abrieron 2 puertas de golpe y escuché pasos apresurados dirigiéndose a mi puerta principal. Los golpes comenzaron inmediatamente, fuertes e insistentes. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. La voz de Raúl sonaba diferente ahora, más desesperada pero también más agresiva. Sé que estás ahí. Tu carro está en la cochera. No me moví. Seguí sentada en mi terraza trasera, invisible desde la entrada principal, observando los pájaros que visitaban el comedero que había instalado el año pasado. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida cobraban nuevo significado cuando finalmente tenías paz mental para disfrutarlos. Georgina. Ahora era la voz de Diana, aguda y demandante. Sabemos que estás ahí. Deja de comportarte como una niña y sal a dar la cara. Dar la cara. Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Como si yo fuera la que debía explicaciones después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Podía escuchar que estaban usando el pie ahora, no solo los puños. Mi puerta principal, esa puerta de roble que mi difunto esposo había instalado con tanto cariño, estaba siendo golpeada como si fuera la entrada de un bar de mala muerte. «Esto es ridículo», gritó Diana. «Nos hiciste quedar como mendigos frente a toda la gente. La madre de Raúl tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una señora de 70 años tuvo que sacar dinero de su bolso porque su nuera es una loca». Ah, entonces eso fue lo que pasó. La madre de Diana había tenido que rescatarlos. Me imaginé la escena, Raúl sudando frío mientras intentaba explicar por qué ninguna de sus tarjetas funcionaba, Diana inventando excusas patéticas, y finalmente la señora mayor teniendo que salvar la situación. La humillación debió haber sido exquisita. «Mamá, por favor». Raúl sonaba al borde del llanto ahora. La gente ya está hablando. En el restaurante todos nos quedaron viendo. Algunos hasta sacaron sus teléfonos. Esto va a estar en las redes sociales. Redes sociales. Por supuesto, esa era su mayor preocupación. No el hecho de que habían herido a su madre, no el reconocimiento de que habían cruzado una línea. Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde tanto les gustaba presumir su estilo de vida financiado por mí.
Los golpes pararon por un momento, pero pude escuchar sus voces discutiendo en susurros furiosos. Probablemente estaban decidiendo su próxima estrategia. Conocía a Diana lo suficiente para saber que tenía un arsenal completo de manipulaciones emocionales, y Raúl había aprendido bien de ella a lo largo de los años. Georgina. La voz de Diana cambió completamente de tono. Ahora sonaba suave, casi dulce. Sé que estás molesta, y tienes derecho a estarlo. Tal vez lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo dije en serio. Estaba bromeando con mis amigas. Tú sabes cómo somos las mujeres cuando estamos juntas. A veces decimos cosas sin pensar. Era fascinante escuchar cómo podía cambiar de personalidad en segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva que solo había cometido un pequeño error de comunicación. Mamá, ahora era Raúl quien había adoptado el tono suave. Entiendo que te lastimamos. Diana me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta. Pero bloqueando las tarjetas no solucionas nada. Solo empeoras las cosas para todos. Para todos. No para mí, por supuesto. Para ellos, para su comodidad, para su estilo de vida. Mi bienestar emocional seguía sin importar en la ecuación. Por favor, mamá, podemos solucionarlo. Podemos cambiar las cosas. La voz de Raúl se quebró ligeramente. Pero necesito que reactives las tarjetas hoy mismo. Tengo gastos pendientes, el seguro del carro se vence mañana, y Diana tiene citas médicas esta semana. No podemos quedarnos sin dinero de la nada. Sin dinero. Como si fuera su dinero. Como si yo fuera responsable de sus seguros, de sus citas médicas, de sus gastos de adultos independientes. En ese momento entendí con una claridad cristalina que realmente no veían la diferencia entre mi dinero y el de ellos. En sus mentes, mis ahorros eran un recurso familiar, no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio de una mujer que ya había pagado sus deudas con la vida. Georgina, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Diana había vuelto a cambiar de estrategia. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué va a pensar la gente si se entera de que cortaste el apoyo a tu propio hijo? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué va a pensar la familia? La iglesia. La familia. Siempre era lo mismo con ella, usar mi reputación, mis relaciones, mi imagen como palanca emocional. Como si mi valor como persona dependiera de lo que otros pensaran, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de gente que probablemente ni siquiera sabía cómo me trataban en la intimidad del hogar. Mira, mamá, Raúl había adoptado un tono más serio ahora, más adulto. Entiendo que quieras que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, de cómo manejar mejor las finanzas familiares. Pero esto no es la manera. Esto es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. ¿Yo estaba manipulando emocionalmente? Después de años de chantajes sutiles, de hacerme sentir culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de usar mi amor de madre para vaciar mi cuenta bancaria? La proyección era tan obvia que casi me causó risa. Los golpes comenzaron otra vez, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se estaban dando cuenta de que la estrategia de fuerza no estaba funcionando. Pude escuchar que se alejaron de la puerta, probablemente caminando alrededor de la casa para ver si podían verme por alguna ventana. Georgina. Diana gritó desde lo que sonaba como mi ventana lateral. Vimos tu sombra. Sabemos que estás ahí. Deja de esconderte como una cobarde. Cobarde. Ahí estaba la Diana real otra vez, la que se asomaba cuando las manipulaciones dulces no funcionaban. La mujer que me había llamado esa vieja el día anterior, que había convertido mi generosidad en motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para verme como una fuente de recursos en lugar de como una persona. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde había gritado. Corrí la cortina apenas lo suficiente para que pudiera verme, y nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Su expresión cambió inmediatamente de furia a alivio, y luego a esa sonrisa falsa que también conocía. «Ahí estás», exclamó, como si acabara de encontrar a un niño perdido. «Ven, abramos la puerta y hablemos como familia». La miré directamente a los ojos por un momento largo, sintiendo una calma extraña. Luego, muy lentamente,
Volví a cerrar la cortina. Escuché su grito de frustración, seguido de más golpes en la ventana, pero esta vez no me moví. Regresé a mi terraza trasera y me senté otra vez. El teléfono empezó a sonar inmediatamente, pero lo puse en silencio. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. Los gritos y golpes continuaron durante otra hora, pero gradualmente fueron perdiendo intensidad. Desde mi terraza trasera podía escuchar fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Diana sugirió llamar a un cerrajero para forzar la entrada, pero Raúl le recordó que eso sería allanamiento de morada. Incluso en su desesperación, no querían arriesgarse a tener problemas legales reales. Finalmente, escuché las puertas del carro cerrarse con fuerza y el motor alejándose. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Diana lo suficiente para saber que ya estaba planificando su siguiente movimiento, probablemente algo más elaborado y emocional. No me equivoqué. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar con números desconocidos. Primero fue la madre de Diana, con una voz educada pero firme. Georgina, querida, creo que hay un malentendido. Diana me contó lo que pasó, y estoy segura de que podemos resolverlo como adultos civilizados. Le colgué sin responder. Luego fue mi hermana Elena, que vive en otro estado y que obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. Georgina, Raúl me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando de manera extraña y que los dejaste plantados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Estoy perfectamente bien, Elena, le respondí. Mejor que nunca, de hecho. Pero no entiendo. Raúl dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Eso no suena como la Georgina que conozco. Tú siempre has sido tan generosa con tu familia. Tal vez ese fue el problema, le dije. Tal vez fui demasiado generosa durante demasiado tiempo. Pero Georgina, son tu familia. Diana dice que estás castigándolos por una broma inocente. Seguramente pueden sentarse a hablar y resolver esto. Una broma inocente. Era impresionante cómo Diana había logrado reescribir la historia en apenas unas horas. De ser una humillación cruel frente a invitados, ahora se había convertido en una broma inocente que yo había malinterpretado por ser demasiado sensible. Elena, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos? Le pregunté directamente. ¿Qué? No, ¿por qué preguntas eso? Porque eso es exactamente lo que soy para Raúl y Diana. Y ayer finalmente me di cuenta. Georgina, estás exagerando. Los padres siempre ayudamos a nuestros hijos. Es normal. ¿Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto durante años? ¿Es normal financiar sus vacaciones mientras tú te quedas sola en casa? ¿Es normal que se burlen de ti por ser generosa? Elena se quedó callada por un momento. Bueno, tal vez han abusado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe parece muy drástico. ¿Sabes qué es drástico, Elena? Trabajar hasta los 65 años para asegurar una herencia digna para tu hijo, solo para descubrir que ya se le está gastando mientras tú vives. Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono de la casa. Mi celular lo puse en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo, para planificar mis próximos pasos. Esa noche, mientras preparaba mi cena sola por primera vez en meses sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero, me di cuenta de algo importante: no me sentía culpable. Toda mi vida había sido entrenada para sentir culpa cuando no satisfacía las necesidades de otros, especialmente las de mi familia. Pero esta vez, esa culpa familiar no llegaba. En su lugar, sentía algo que no había experimentado en años: claridad mental. Como si hubiera estado viviendo en una neblina emocional y finalmente pudiera ver con nitidez. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años pasó por mi mente como una película, y pude ver patrones que antes no había querido reconocer. El ciclo siempre era el mismo. Raúl o Diana se acercaban con un problema financiero temporal, yo ponía resistencia inicial, ellos aplicaban presión emocional: es solo esta vez, estamos desesperados, ¿qué va a pensar la gente? Yo cedía, ellos resolvían su problema inmediato, y unas semanas después aparecía un nuevo problema temporal. Nunca había un plan de pago real, nunca había un reconocimiento genuino de mi sacrificio, y definitivamente nunca había una invitación a participar en los beneficios de mi propia generosidad.
Yo pagaba sus vacaciones, pero no era invitada. Yo financiaba sus cenas en restaurantes elegantes, pero comía sola en casa. Yo cubría sus gastos médicos, pero nadie preguntaba por mi salud. Me levanté y caminé hasta mi estudio, donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer números reales, de entender exactamente cuánto había gastado en ellos durante estos años. Saqué mis estados de cuenta de los últimos 5 años y comencé a calcular. La cifra fue devastadora: $86,000. $86,000 en 5 años. Eso sin contar los años anteriores, cuando no llevaba registros tan detallados. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que muchas personas ganan en 2 años de trabajo. Pero lo más doloroso no era la cantidad de dinero. Era darme cuenta de que, a cambio de esos $86,000, había recibido burlas, indiferencia, y el tratamiento de ser vista como una obligación en lugar de como una bendición. Mientras revisaba los números, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, membresías de gimnasios caros, y suscripciones a revistas que yo ni siquiera sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de dólares al año, dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que yo nunca disfrutaba. Esa noche tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivo y lo leí cuidadosamente. Había redactado ese documento 5 años atrás, cuando aún creía que estaba asegurando el futuro de una familia amorosa y agradecida. Raúl era el único beneficiario de todo: la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con ojos diferentes. ¿Por qué debía dejarle mi patrimonio completo a alguien que ya se había gastado más de la mitad mientras yo vivía? ¿Por qué premiar con una herencia a quien me había tratado como un recurso en lugar de como una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para programar una cita. Era hora de hacer algunos cambios importantes en mis planes de sucesión. Si Raúl quería tratarme como un banco, entonces tendría que conformarse con los intereses, no con el capital principal. Me acosté esa noche con una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en años, había tomado decisiones pensando únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años, no me había quedado despierta preocupándome por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor que en meses. Al día siguiente desperté con una energía que no había sentido en años. Era viernes, y por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no involucraban resolver los problemas de nadie más. Primero llamaría a mi abogado, después iría al banco para hacer algunos cambios adicionales, y tal vez, solo tal vez, me compraría algo bonito para mí misma con el dinero que normalmente habría gastado en los caprichos de otros. Conecté nuevamente el teléfono de la casa mientras preparaba mi desayuno. Como era de esperarse, tenía 14 mensajes en el contestador. Los escuché mientras tomaba mi café, y cada uno me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1. Diana, con voz llorosa. Georgina, soy Diana. Sé que estás molesta, pero por favor, piensa en lo que estás haciendo. Raúl no durmió anoche, está muy preocupado por ti. Dice que nunca te había visto así. Por favor, llámanos. Mensaje 2. Raúl, sonando desesperado. Mamá, necesito que hablemos. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas el dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué hiciste eso? Esa cuenta era para los dos. Era fascinante cómo seguía refiriéndose a mi dinero como nuestro. Esa cuenta nunca había sido para los dos. Era mi dinero que yo depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes. Mensaje 3. Elena otra vez. Georgina, Raúl me volvió a llamar. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los siguientes mensajes seguían el mismo patrón: preocupación fingida, cuestionamiento de mi salud mental y súplicas disfrazadas de consejo fraternal. Pero el mensaje número 11 me llamó la atención. Era de un número que no reconocía, pero la voz era familiar. Señora Georgina, habla Oscar, el esposo de mi prima Diana. Mire, sé que no nos conocemos bien, pero Diana me pidió que la llamara. Ella está muy preocupada porque dice que usted está actuando de manera muy extraña. Como hombre,
Creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no simplemente perdona y olvida? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Qué conveniente filosofía cuando se trata de mantener el status quo que los beneficia. Me pregunté si Oscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara del frente a su familia mientras vaciaba su cuenta bancaria. A las 9 en punto llamé al bufete de abogados donde había hecho mi testamento. La secretaria me dijo que el licenciado Fabián tenía una cancelación y podía verme esa misma tarde a las 2. Perfecto. Luego marqué al banco y solicité una cita con el gerente para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Raúl no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Por un momento pensé que eran Raúl y Diana otra vez, pero cuando miré por la ventana vi a mi vecina Lucía parada en el porche. Lucía era una mujer de 62 años que había enviudado 2 años atrás, y ocasionalmente conversábamos por encima de la cerca del jardín. Abrí la puerta con cierta curiosidad. Lucía nunca había venido a visitarme formalmente. «Buenos días, Georgina», me dijo con una sonrisa cálida. «Espero no molestar, pero ayer escuché mucho ruido y gritos, y quería asegurarme de que estuvieras bien». La invité a pasar y le serví café. Era refrescante tener a alguien en mi casa que no venía a pedirme dinero o a manipularme emocionalmente. «¿Todo está bien?», me preguntó con genuina preocupación. «Ayer vi que tu hijo y su esposa estuvieron aquí durante horas, gritando y golpeando la puerta. Estaba a punto de llamar a la policía». Le conté toda la historia. No los detalles íntimos, pero sí lo suficiente para que entendiera la situación. Lucía me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión. «Georgina», me dijo cuando terminé, «tengo que confesarte algo. Durante años he observado cómo te tratan cuando vienen a visitarte. Los he visto llegar en carros nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por teléfonos de última generación. Mientras tanto, tú sigues usando el mismo carro de hace 10 años y comprando en las tiendas de descuento». Sus palabras me golpearon porque eran la confirmación externa de algo que yo había estado negando internamente. Otros podían ver lo obvio que yo me había negado a reconocer. «Pero lo que más me ha llamado la atención», continuó Lucía, «es que nunca los he visto hacer nada por ti. Nunca los he visto ayudarte con las compras, arreglar algo en tu casa, o simplemente visitarte sin que sea para pedir algo». «¿Es tan obvio?», le pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Para alguien que mira desde afuera, sí. Pero entiendo por qué no podías verlo. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos». Lucía se quedó 1 hora más, y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sobre sus propias experiencias con hijos adultos que esperaban que ella resolviera todos sus problemas, y cómo había aprendido a establecer límites después de enviudar. «¿Sabes qué fue lo que más me ayudó?», me dijo antes de irse. «Darme cuenta de que ser buena madre no significa ser una madre mártir. Puedes amar a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino al banco. En la oficina del gerente, revisamos todas mis cuentas e implementamos nuevas medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, añadí verificación de 2 pasos, y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a cualquier información financiera. «Señora Georgina», me dijo el gerente mientras procesaba los cambios, «¿puedo preguntarle por qué estos cambios tan drásticos? ¿Tiene alguna preocupación de seguridad específica?». Digamos que finalmente me di cuenta de que mi mayor riesgo de seguridad financiera vivía en mi propia familia, le respondí. El gerente asintió con comprensión. «Es más común de lo que usted cree, señora. Vemos muchos casos de adultos mayores que son aprovechados financieramente por familiares. Hizo bien en protegerse». Después del banco, fui a almorzar sola a un restaurante pequeño y acogedor que siempre había querido probar pero nunca me había permitido el lujo. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de $45, menos de lo que Raúl y Diana gastaban en una sola ronda de bebidas en sus salidas nocturnas. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Hacía años que no disfrutaba una comida sin la ansiedad constante de calcular cuánto me estaba costando, cuánto podría necesitar reservar para la próxima emergencia de Raúl, o si podía permitirme este pequeño placer personal. Por primera vez en años,
Estaba comiendo con verdadero apetito y placer. La cita con el abogado Fabián fue reveladora de maneras que no había anticipado. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de modificar mi testamento, él no mostró sorpresa alguna. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que yo imaginaba. Señora Georgina, me dijo mientras revisaba mi testamento actual, veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento, usted destinaba todo su patrimonio a su hijo Raúl. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, le respondí. Durante estos 5 años he visto el verdadero carácter de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad, y francamente, ya se ha gastado más de la mitad de su herencia mientras yo sigo viva. El abogado tomó notas mientras le detallaba los $86,000 que había documentado, sin contar los años anteriores. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando mencioné la cifra. Entiendo su posición, me dijo. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Quiero dividir mi patrimonio. Una parte para organizaciones benéficas que realmente ayuden a personas necesitadas, no a adultos caprichosos. Otra parte para mi hermana Elena, que siempre ha sido independiente y nunca me ha pedido nada. Y para Raúl. Hice una pausa. Para Raúl, solo lo suficiente para demostrar que no lo he desheredado por malicia, pero tampoco lo suficiente para que pueda seguir viviendo sin trabajar. ¿Está pensando en algún porcentaje específico? 50% para caridad, 30% para mi hermana y 20% para Raúl, con la condición de que él solo pueda recibir su parte si demuestra un año completo de independencia financiera total. El abogado sonrió ligeramente. Esa última condición es interesante y completamente legal. Básicamente, está incentivando la responsabilidad personal. Salí del bufete sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez en años, había tomado decisiones sobre mi futuro que reflejaban mis valores reales, no mis miedos o mi culpa materna. Cuando llegué a casa, había un carro desconocido en mi entrada. Una mujer mayor, elegantemente vestida, estaba parada en mi porche. Era la madre de Diana, doña Claudia. Georgina, me dijo con una sonrisa forzada cuando me vio llegar. Qué bueno que llegas. Necesitamos tener una conversación de mujer a mujer. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué versión de los hechos había recibido esta señora. Mira, querida, comenzó doña Claudia una vez que estuvimos sentadas. Sé que hubo un malentendido ayer entre tú y los muchachos. Diana me contó todo, y sinceramente, creo que están exagerando la situación. ¿Exagerando?, le pregunté. Bueno, sí. Diana dice que hizo un comentario que tú interpretaste mal, y ahora has tomado medidas muy drásticas. Cancelar las tarjetas de crédito de tu propio hijo. Eso parece una reacción muy extrema para una simple broma entre mujeres. Una simple broma entre mujeres. Era impresionante cómo la narrativa había evolucionado. Ahora no solo había sido una broma inocente, sino que además era culpa mía por no tener sentido del humor. Doña Claudia, le dije calmadamente, usted le da tarjetas de crédito ilimitadas a su hija. Bueno, no, pero... ¿Usted paga el alquiler de su hija adulta? No, pero eso es diferente. Usted financia las vacaciones de su hija mientras se queda sola en casa. Doña Claudia se removió incómodamente en su silla. Georgina, cada familia maneja sus finanzas de manera diferente. Exactamente. Y yo he decidido manejar las mías de manera diferente a partir de ahora. Pero piensa en Diana y Raúl. Son jóvenes, están construyendo su futuro. Necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años, respectivamente. A esa edad, yo ya había criado a un hijo, trabajado durante años, y ahorrado para mi vejez, sin ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes, es cierto. Ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a créditos bancarios. No hay razón para que 2 adultos educados no puedan mantenerse solos. Doña Claudia cambió de estrategia. Georgina, Diana está muy alterada. Ayer lloró toda la noche. Dice que siempre te ha visto como una segunda madre, y que no entiende por qué de repente la rechazas. Una segunda madre que solo sirve para pagar cuentas, según sus propias palabras.
Eso fue una broma. Las mujeres siempre nos quejamos de nuestras suegras. Es normal. Quejarse en privado es una cosa, doña Claudia. Humillar a alguien frente a invitados es otra muy diferente. La conversación continuó por media hora más, con doña Claudia utilizando cada estrategia de manipulación en el libro. Culpa, piensa en cómo se siente tu hijo. Miedo, vas a terminar sola. Vergüenza, qué va a pensar la gente. Y hasta amenazas veladas, Diana tiene contactos en servicios sociales. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas estaba funcionando, cambió a un enfoque más directo. Georgina, voy a ser franca contigo. Diana y Raúl están considerando buscar ayuda legal. Hay maneras de declarar a una persona incapacitada mentalmente si muestra comportamientos erráticos con sus finanzas. Ahí estaba. La amenaza real detrás de toda la manipulación emocional. Si yo no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mis propias finanzas por la fuerza. Doña Claudia, le dije levantándome, le sugiero que consulte con un buen abogado antes de intentar eso. Acabo de salir de una cita con el mío, y me aseguró que una persona que protege sus finanzas de abuso familiar está demostrando competencia mental, no lo contrario. Su expresión cambió inmediatamente. Se dio cuenta de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No quise decir. Comenzó a retractarse. Sí quiso decir exactamente eso, la interrumpí. Y ahora que sé cuáles son sus verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé hasta la puerta en silencio. Antes de irse, me dijo, Georgina, espero que reconsideres. Una guerra familiar no beneficia a nadie. No hay guerra, doña Claudia. Solo hay una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Después de que se fue, me senté en mi sala y reflexioné sobre lo que acababa de escuchar. No solo estaban planeando intensificar la manipulación emocional, sino que también estaban considerando medidas legales para recuperar el control sobre mi dinero. Esa noche llamé al abogado Fabián y le conté sobre la amenaza de doña Claudia. Él me tranquilizó explicándome que para declarar a alguien incapacitado mentalmente se requiere evidencia médica sólida y un proceso legal extenso. Actuar de manera responsable con las finanzas personales no califica como evidencia de incapacidad. Sin embargo, me advirtió, le recomiendo que documente todo. Grabe conversaciones si es posible, mantenga registros de sus amenazas, y considere obtener una evaluación psicológica preventiva para tener evidencia de su competencia mental. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí un poco de miedo. Pero no era miedo de estar haciendo algo malo. Era miedo de hasta dónde estarían dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo, determinación. La amenaza de doña Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no por miedo, sino por una rabia fría que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atrevían a considerar declararme incapacitada mentalmente por proteger mi propio dinero? Era la manipulación definitiva. Si no puedes conseguir lo que quieres por las buenas, intenta quitarle a la persona su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, implementé el consejo del abogado Fabián. Primero fui a una clínica privada donde me hicieron una evaluación psicológica completa. La doctora, una mujer profesional de unos 50 años, me escuchó mientras le explicaba la situación. Señora Georgina, me dijo después de 2 horas de pruebas y entrevistas, permítame ser completamente clara, usted está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites saludables y proteger sus recursos financieros son signos de una mente completamente competente. De hecho, diría que está actuando de manera más racional ahora que cuando permitía el abuso financiero. Me entregó un informe oficial que documentaba mi completa competencia mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier intento futuro de cuestionamiento legal. Cuando regresé a casa, encontré a Lucía trabajando en su jardín. Se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades con una expresión preocupada. Georgina, ayer vino una señora mayor a preguntar por ti. Quería saber si habías estado actuando de manera extraña últimamente. Le dije que me parecías más feliz y relajada que nunca. Le conté sobre la visita de doña Claudia y su amenaza velada. Lucía escuchó con creciente indignación. «Eso es increíble», exclamó. «¿Intentar declararte incapacitada por no querer regalar tu dinero?
Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Lo que más me molesta, le dije, es que realmente creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio, lo ven como su herencia adelantada. ¿Sabes qué necesitas?, me dijo Lucía con una sonrisa pícara. Necesitas salir y disfrutar tu libertad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo? Tenía razón. Llevaba tantos años viviendo en función de las necesidades y demandas de otros que había olvidado que se sentía hacer algo simplemente por placer personal. Hay un crucero de 5 días que sale el próximo miércoles, continuó Lucía. Iba a ir con mi hermana, pero ella canceló por problemas de salud. ¿Te gustaría acompañarme? La idea me emocionó inmediatamente. ¿Cuándo había sido la última vez que había viajado por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no fuera la mía, comido en restaurantes sin calcular el costo, o simplemente relajado sin la constante ansiedad de la próxima crisis financiera de Raúl? Me encantaría, le respondí sin dudar. Esa tarde reservamos el crucero. $500 por persona por 5 días, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Raúl y Diana, pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana, mientras investigaba qué empacar para el crucero, sonó el timbre. Era Raúl, solo esta vez. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, expresión desesperada. Mamá, me dijo con voz quebrada, por favor, necesitamos hablar. Sin Diana, sin gritos, solo tú y yo. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuando estaba siendo manipulada. Mamá, estoy desesperado, comenzó. El lunes vence el seguro del carro y no tengo dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, no puedo manejar legalmente. Y sin carro no puedo ir al trabajo. ¿Cuánto cuesta el seguro?, le pregunté. $250. ¿Y cuánto ganaste el mes pasado? $2.500. ¿Pero qué, Raúl? Pero tenemos gastos. El alquiler, la comida, los servicios. ¿Y en qué más gastan? Se quedó callado por un momento. Mamá, no entiendes. Vivir es caro. Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no puedes costear, le respondí. Dime una cosa, hijo, ¿cuánto gastaron en restaurantes el mes pasado? No sé, tal vez. ¿Cuánto gastan en servicios de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones de entrega de comida? Eso es diferente, mamá. Esas son necesidades básicas. Servicios de streaming son necesidades básicas. En el mundo moderno, sí. No puedes vivir como un ermitaño. Ahí estaba el problema fundamental. Raúl genuinamente creía que los lujos eran necesidades, y que las necesidades reales eran responsabilidad de otros. Raúl, le dije calmadamente, tienes 35 años. Tienes educación universitaria. Tienes un trabajo. ¿Por qué no puedes pagar un seguro de carro de $250? Porque no sobra dinero después de todo lo demás. Entonces reduce todo lo demás. Punto. No es tan fácil. No puedes simplemente cortar gastos así como así. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se frustró visiblemente. Porque tenemos una vida que mantener. Una vida que no pueden costear. Pero siempre has estado ahí para ayudarnos. Y ahí estaba la verdad desnuda. No estaba pidiendo ayuda temporal, estaba reclamando lo que consideraba su derecho. En su mente, yo era parte permanente de su estructura financiera, no una madre que ocasionalmente daba apoyo. Raúl, voy a preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez, en estos 10 años, has hecho un presupuesto real intentando vivir solo con tu salario? Se quedó callado. ¿Alguna vez has considerado mudarte a un apartamento más barato? Silencio. ¿Alguna vez has reducido voluntariamente gastos para no tener que pedirme dinero? Mamá, esas son preguntas injustas. ¿Injustas? Es injusto preguntarle a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus medios. Tú no entiendes la presión que tenemos. Diana tiene expectativas. Sus amigas viven de cierta manera. No podemos parecer pobres.
¿Y cuándo consideraste que mis expectativas y mi presión financiera importaban? Por primera vez en la conversación, Raúl se quedó completamente callado. Pude ver en sus ojos que estaba procesando algo que nunca había considerado antes. Mamá, dijo finalmente con voz más suave, nunca pensé, yo no sabía que te sentías presionada. ¿En serio? ¿Nunca notaste que yo comía frijoles y arroz mientras ustedes iban a restaurantes caros? ¿Nunca te preguntaste por qué yo nunca me compraba ropa nueva, pero siempre tenía dinero para sus emergencias? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo pensé que te gustaba ayudarnos. Pensé que era tu manera de demostrar amor. Y lo era, Raúl. Pero ustedes convirtieron mi amor en obligación. Convirtieron mi generosidad en expectativa. Y finalmente, convirtieron mi sacrificio en motivo de burla. Mamá, lo de Diana fue la gota que derramó el vaso. Pero el vaso había estado llenándose durante años. Raúl lloró en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más madura. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar pagando tu propio seguro de carro. Raúl se quedó sentado en mi sala durante casi una hora después de nuestra conversación. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años, parecía estar reflexionando realmente sobre su comportamiento en lugar de simplemente buscar maneras de conseguir lo que quería. Cuando finalmente se fue, me dijo, mamá, voy a encontrar una manera de pagar el seguro. Y vamos a hablar en serio sobre nuestros gastos. No le creí completamente, pero al menos sonaba como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras empacaba para mi crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Diana, pero su tono era completamente diferente al que había usado en días anteriores. Georgina, me dijo con voz calmada, sé que las cosas han estado tensas entre nosotras. ¿Podríamos encontrarnos para tomar un café? Sin Raúl, sin drama, solo nosotras dos. Acepté, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del centro comercial. Diana llegó vestida de manera más sencilla de lo usual, sin las joyas costosas y la ropa de marca que normalmente exhibía. Se veía cansada, pero también más humilde. Georgina, comenzó después de que pedimos nuestros cafés. Quiero disculparme sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, irrespetuoso y completamente inapropiado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Le pregunté directamente. Honestamente, la humillación del restaurante. Pero no solo eso. Estos últimos días he tenido que enfrentar la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo, y me di cuenta de algo aterrador. ¿Qué cosa? Que no tenemos idea de cómo vivir dentro de nuestros medios. Llevamos años viviendo como si fuéramos ricos porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Era la primera vez que escuchaba a Diana hacer una reflexión honesta sobre su situación financiera. Ayer, continuó, nos sentamos Raúl y yo a hacer un presupuesto real. Solo con nuestros salarios, sin ayuda externa. ¿Sabes lo que descubrimos? Dime. Que gastamos casi el doble de lo que ganamos. El doble, Georgina. No solo un poco más, sino el doble. Y la diferencia siempre la cubrías tú. ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El apartamento donde vivimos cuesta $1,200 al mes. Con nuestros salarios combinados, deberíamos estar pagando máximo 800. Vamos a tener que mudarnos. Y Raúl está de acuerdo con eso. Al principio se resistió, pero cuando vio los números en papel, no tuvo opción. También vamos a tener que cancelar membresías, servicios, y cambiar completamente nuestra forma de socializar. Diana pausó para tomar un sorbo de su café. Georgina, quiero preguntarte algo, y por favor sé honesta conmigo. ¿Cuándo comenzaste a resentir nuestra dependencia financiera? La pregunta me sorprendió por su directitud. Creo que el resentimiento creció gradualmente, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que ustedes no solo esperaban mi ayuda, sino que la daban por sentada. ¿Cuándo fue eso? Cuando dejaron de pedirme dinero y empezaron a simplemente usarlo. Cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal.
cuando mis ahorros se volvieron su fondo de emergencia automático. Diana asintió con expresión avergonzada. Tienes razón. En algún momento dejamos de verte como una persona que nos ayudaba y empezamos a verte como un recurso. Exactamente. ¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación?, me preguntó. Diana, voy a ser completamente honesta contigo. La relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación estaba basada en una dinámica insostenible donde yo daba y ustedes tomaban. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre bases completamente diferentes. ¿Qué tipo de bases? Respeto mutuo, independencia financiera de su parte, y una relación donde mi valor no esté determinado por mi utilidad económica. Diana guardó silencio por un momento largo. Eso significa que nunca volverás a ayudarnos. Significa que si alguna vez necesitan ayuda real, en una emergencia genuina, después de haber demostrado que pueden vivir responsablemente por su cuenta, podríamos considerarlo. Pero sería ayuda, no subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos que demostrar independencia? No es una prueba con fecha límite, Diana. Es un cambio de vida. Si ustedes pueden mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de sus medios y construir sus propios ahorros de emergencia, entonces habrán demostrado madurez financiera real. ¿Y nuestras vacaciones? Nuestras salidas a restaurantes caros. Esas son cosas que tendrán que ganarse con su propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Diana se veía genuinamente abrumada. Georgina, no estoy segura de que sepamos cómo vivir así. Entonces es hora de que aprendan. Tienen educación, trabajos y capacidades. Lo único que les ha faltado es motivación para ser independientes. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasarán como adultos responsables, aprendiendo de sus errores. Pero por lo menos fracasarán siendo dueños de sus propias decisiones, no dependiendo de que alguien más resuelva sus problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio reflexivo. Cuando nos levantamos para irnos, Diana me dijo, Georgina, sé que esto no soluciona todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana. ¿Qué cosa? Que ser adulto no es solo tener edad adulta. Es tomar responsabilidad adulta. Y nosotros hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las responsabilidades reales. Fue la reflexión más madura que le había escuchado hacer en años. Esa noche, mientras terminaba de empacar para mi crucero, me sentí extrañamente en paz. No había perdido una familia, había dejado atrás una dinámica tóxica que nos estaba lastimando a todos. Si Raúl y Diana realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con acciones, no con palabras. El martes recibí un mensaje de texto de Raúl. Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del carro. También encontré un apartamento más barato. Nos mudamos el próximo mes. Quería que lo supieras. No era mucho, pero era algo. Un pequeño paso hacia la independencia que tanto necesitaban. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que al día siguiente comenzaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días de despertar cuando quería, comer lo que se me antojaba y hacer actividades solo porque me daban placer. Lucía resultó ser una compañera de viaje perfecta, independiente, divertida y completamente libre de drama familiar. En el barco conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Durante una cena, una señora llamada Elena me contó cómo sus 3 hijos adultos habían agotado su fondo de retiro antes de que ella finalmente dijera basta. Otra mujer, Isabel, había descubierto que su hijo estaba usando su tarjeta de crédito para apostar en línea. Lo que más me sorprendió, me dijo Isabel mientras contemplábamos el atardecer desde la cubierta, fue darme cuenta de que yo no era la única. Pensé que era un problema único de mi familia, pero resulta que hay toda una generación de padres que no sabemos decir no a nuestros hijos adultos. Cuando regresé a casa el domingo, me sentía renovada. 5 días sin recibir una sola llamada pidiendo dinero, sin ansiedad financiera, sin la carga constante de resolver los problemas de otros. Era como haber recordado quién era yo antes de convertirme en el banco familiar. Había varios mensajes en mi contestador, pero para mi sorpresa, ninguno era una demanda desesperada de dinero. Raúl había llamado 2 veces,
simplemente para saber si había llegado bien del viaje. Diana había dejado un mensaje corto. Espero que hayas disfrutado tu crucero. Nos encantaría escuchar sobre tu experiencia cuando tengas tiempo. El lunes por la mañana, Lucía vino a visitarme con café y pasteles para escuchar todos los detalles del viaje. Mientras conversábamos en mi terraza, vi que el carro de Raúl se estacionó en mi entrada. Pero esta vez, en lugar de salir inmediatamente y dirigirse a mi puerta, se quedó sentado en el carro por varios minutos. Cuando finalmente tocó el timbre, su expresión era diferente. Parecía nervioso, pero también más maduro de alguna manera. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, sé que acabas de regresar de tu viaje, pero podríamos hablar un momento. Lo invité a pasar. Lucía se excusó discretamente y regresó a su casa. Mamá, quería contarte lo que hemos estado haciendo esta semana, comenzó Raúl. Diana y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Pagamos $600 menos de renta al mes. ¿Cómo se sienten con el cambio? Honestamente, al principio fue difícil. El apartamento es más pequeño, está en un barrio menos elegante. Pero después de algunos días, me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Que puedo dormir tranquilo sabiendo que pagamos todo con nuestro propio dinero. No tengo esa ansiedad constante de no saber cómo vamos a cubrir los gastos del próximo mes. Era la primera vez que escuchaba a Raúl hablar sobre ansiedad financiera desde su perspectiva. Nunca se me había ocurrido que él también podría haber estado estresado por la insostenibilidad de su estilo de vida. También cancelamos las membresías del gimnasio caro y nos inscribimos en uno básico que cuesta la quinta parte, continuó. Y Diana encontró un trabajo de medio tiempo los fines de semana para generar ingresos adicionales. Diana está trabajando más. Sí, y fue idea de ella. Dice que quiere contribuir más activamente a nuestras finanzas en lugar de simplemente administrar el dinero que viene de otros lados. Me sorprendió escuchar que Diana había tomado esa iniciativa. Mamá, también quería pedirte disculpas formalmente. No solo por lo que pasó hace 2 semanas, sino por todos estos años. Nunca me di cuenta de que te estaba tratando como un cajero automático en lugar de como mi madre. ¿Qué te hizo darte cuenta? Cuando tuvimos que hacer nuestro primer presupuesto real, me di cuenta de que no tenía idea de cuánto costaba realmente vivir. Toda mi vida adulta había estado viviendo por encima de mis medios porque tú cubrías la diferencia. Raúl pausó y me miró directamente a los ojos. Mamá, quiero que sepas que estos últimos días han sido los primeros en años donde me siento realmente como un adulto. Tomando mis propias decisiones, resolviendo mis propios problemas, siendo responsable de mis propias consecuencias. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. No sabía cuánto peso tenía encima hasta que me deshice de él. Peso. El peso de saber, en el fondo, que no era realmente independiente. El peso de saber que estaba viviendo una mentira financiera. El peso de saber que mi estilo de vida dependía de explotar la generosidad de mi madre. Esas palabras me golpearon profundamente. Durante años había pensado que yo era la única que sufría en esa dinámica, pero resultaba que Raúl también había estado cargando con culpa y ansiedad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dime, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal? Una relación donde yo sea tu hijo que te visita porque te ama, no porque necesita algo. La pregunta me emocionó porque implicaba que él entendía la diferencia. Raúl, esa relación puede empezar hoy mismo si tú quieres. Siempre he querido tener un hijo que me visite porque le importo, no porque soy útil. Entonces, ¿te gustaría que Diana y yo viniéramos a almorzar el domingo? Nosotros traemos la comida, nosotros cocinamos, y simplemente pasamos tiempo juntos. Me encantaría. Después de que Raúl se fue, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. Había perdido mi rol como salvavidas financiera de mi familia, pero había ganado algo más valioso, mi autorrespeto y la posibilidad de una relación genuina con mi hijo. Esa noche llamé al abogado Fabián para preguntarle sobre modificar nuevamente mi testamento. Después de la conversación con Raúl, quería considerar un enfoque diferente. En lugar de castigarlo permanentemente, decidí crear un testamento que recompensara la madurez demostrada a lo largo del tiempo. Señora Georgina, me dijo el abogado,
Está pensando en un testamento escalonado basado en comportamiento. Exactamente. Si Raúl demuestra independencia financiera real durante 2 años consecutivos, podría recibir una porción mayor. Si continúa ese patrón durante 5 años, otra porción más. Pero si recae en sus viejos hábitos, regresamos al plan original. Es una estructura inteligente. Incentiva el crecimiento personal a largo plazo. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que por primera vez en años estaba planeando mi futuro basándome en esperanza en lugar de miedo. Esperanza de que mi hijo realmente hubiera aprendido y crecido. Esperanza de que nuestra relación pudiera sanar. Esperanza de que mis últimos años fueran vividos con dignidad y respeto. Salí a mi terraza y observé las estrellas. En la distancia, escuché el sonido de la fuente que había instalado en mi jardín el año pasado, un pequeño lujo que me había permitido solo después de años de dudar si merecía gastarme ese dinero en mí misma. Ahora sabía la respuesta. Yo siempre había merecido tratarme con la misma generosidad que había mostrado hacia otros. Había tomado 68 años aprender esa lección, pero finalmente la había aprendido. Y nunca la volvería a olvidar.